Bien, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la oportunidad de venir a compartir una experiencia en educación que en realidad ha marcado mi vida. En realidad, este objetivo no fue tan fácil, digamos, asumirlo, porque desde que me invitaron a participar acá, mi sobrina, Lucky, me pareció un poco alejado de mi práctica, mi práctica común, en un lugar distante, no solo en espacio, sino en condiciones, como venir aquí a esta universidad. Pero hice el esfuerzo que me recomendaron de conocer un poco más sobre TED. Entonces investigué un poco, vi algunas de las presentaciones y el resultado fue peor, ¿verdad? No, había algo realmente que me preocupaba, me inquietaba mucho, la idea de difundir ideas que vale la pena, ¿verdad? Conocer. Es en realidad muy bonito, pero la parte que me preocupaba era esto que se decía ahorita, que fundé un instituto. Porque en realidad en la experiencia del trabajo educativo con jóvenes nunca me he sentido solo. Siempre ha habido una cantidad de gente alrededor de estos esfuerzos, algunos de ellos, ¿verdad? Alguno de ellos, el compañero de Jóvenes contra la Violencia, nos han acompañado. Y muchas otras personas así también. Entonces, era un poco difícil, ¿verdad?, encontrar cuál era realmente el motivo para venir, pero pensé entonces en lo que nosotros mismos procuramos y queremos lograr para estos jóvenes en estas áreas con tantas problemáticas y con tantas dificultades, tantos obstáculos para su desarrollo. Y una de las cosas que nosotros queremos es que los jóvenes se expresen, que expresen sus ideas, que tengan la capacidad de presentar sus propuestas y que al hacerlo estemos logrando al mismo tiempo hacer un cambio. Entonces dije, está bien, vamos a aprovechar más bien esta oportunidad, venir a compartir con ustedes y, como digo, además aprender. Quisiera un poco contarles cómo es que yo resulté involucrado en esta aventura de la educación. Tuve la suerte siempre de tener oportunidades de educación, de estudio. Nunca me faltó a mí las oportunidades de asistir a la escuela. Y en general, ¿verdad?, era un buen alumno, buen estudiante, con buenas notas y todo esto. La oportunidad realmente me vino cuando en la secundaria, en uno de los grados, un profesor renunció, el profesor de matemática renunció a la escuela, se retiró y entonces pasamos, ¿verdad?, esa experiencia que muchas hemos tal vez compartido. Qué alegre, ¿no? Se fue el profesor, no tenemos clase. Y entonces llegó al fin un sustituto y la idea entre los jóvenes, los estudiantes, era que este profesor no era tan bueno, no sabía mucho. Así que nos presentaba la necesidad de tomar una opción. ¿Aprendemos nosotros o nos conformamos con la clase? Y yo dije, voy a aprovechar y me puse a estudiar. Y el tema que escogí, ¿verdad?, entre los libritos que nos habían hecho comprar, había uno que se llamaba Las tablas de los logaritmos. Y entonces me propuse estudiarlo. Y para mi sorpresa, lo aprendí. Entendí de qué se trataban los logaritmos. Una cosa, ¿verdad?, que solo el nombre ya asusta un poquito. Y sentí que podía aprender por mí mismo. De esa experiencia, en realidad, bueno, si hoy me pusieran a hacer un examen con calculadora no científica, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, no habían tantas, y con la tabla de los logaritmos, lo más probable es que perdería el examen.
Pero lo que sí tenía importancia es que me di cuenta que podemos aprender por nosotros. Es decir, podemos enfrentar problemas, podemos proponernos superar algunos retos y hacerlo desde nuestros propios recursos. Me dio un sentido de ser parte, de poder enfrentar, como digo, la vida y proponerme metas. Y bueno, en ese mismo tiempo me surgió como la fama de que yo sabía matemáticas. Así que empezaron a venir los pedidos. Vos ayúdame para el examen, ayúdame a prepararme para el examen. O más claro todavía, vos haz el examen en vez mía. Y los parientes y los hijos de algunos familiares y amigos y todo. Y entonces me fue gustando y lo que sí aprendí es que era diferente la primera experiencia, aprender, y la otra, querer ayudar a aprender. Porque querer ayudar a aprender es, en una manera, intentar ponerse en el lugar de la otra persona, entender el mundo desde el punto de vista de la otra persona, cuál es realmente su motivación, cuál es su punto de vista, su forma de ver la vida. Y esa es misión imposible. Pero es lo que yo decidí hacer. Y a través de esa experiencia, ¿verdad? Fui, ¿cómo se llama? Experimentando diferentes cosas. Muy joven, ¿verdad? Muy joven. Fui llamado también. Yo participaba en un grupo de jóvenes en un área de la ciudad, en la zona 18. Asistíamos ahí en plan como voluntarios, íbamos a cambiar el mundo. Y bueno, había una monjita ahí a cargo de ese grupo. Y bueno, ella tenía seguramente mucha sabiduría. Lo que estaba viendo es que en qué concretamente ayudábamos nosotros. Y una tarde, al terminar la reunión de los jóvenes, fue y me dice, vení, vas a ayudar en el grupo de quinto primaria de este programa que se mencionó antes acá, del maestro en casa, como maestro voluntario, apoyando a gente adulta, que en ese tiempo en realidad era gente adulta la que asistía al programa. Y fue como una llamada, digo yo, o al menos yo así la quise entender. Era una llamada a servir, a apoyar. Y a lo largo realmente de mi vida tuve muchas de estas llamadas para participar en diferentes grupos, en diferentes espacios, apoyando esfuerzos educativos con campesinos, con sindicatos, con una serie de iniciativas a nivel de la sociedad que en realidad hicieron cambiar mi perspectiva de desarrollar una carrera técnica, donde las matemáticas eran muy importantes, la ingeniería, por una actividad de servicio en la educación. Y de suerte que realmente sí cambió mi vida. Decidí participar de lleno en estas iniciativas, en estos esfuerzos, en la lucha social. Y pues a lo largo de estos años, siempre lo hice con la idea de poder colaborar, de poder ayudar a construir. En el año 93 recibí otra de estas invitaciones. Me pidieron participar coordinando un esfuerzo para fundar este instituto en Ciudad Quetzal, el Instituto Privado en Educación Básica Ciudad Quetzal. Así se llama la experiencia. Precisamente en esta zona, ¿verdad?, que aquí en Guatemala tiene tanto significado negativo muchas veces. Y el reto que había emprendido en realidad una organización comunitaria, que fue la que me invitó a mí, era abrir espacios para la participación de jóvenes en forma protagónica en su propia educación. La experiencia ha enfrentado muchísimos retos. Son casi 20 años ya de sufrir consecuencias de la violencia, de ver cómo como sociedad hemos sido en una forma incapaces de enfrentar este problema de la violencia, con muy pocos resultados y con mucha violencia.
Entonces, tenemos, ¿verdad? En esta experiencia realmente pienso yo algo que aprender. Y es la idea de cómo, desde dónde podemos construir o reconstruir nuestra humanidad. Después de salir de esta experiencia de casi 40 años de guerra y luego otros 20 años de ir construyendo unas relaciones de paranoia, de miedo, de temor. Y de eso es realmente lo que quiero compartir. En la experiencia acá de este trabajo con jóvenes, quisiera que ustedes pudieran observar, y es donde espero que salgan allá unas imágenes bien bonitas, que es lo que hemos construido, más bien hemos aprendido de los jóvenes en esta experiencia educativa. Porque lo primero que queremos compartir es que tenemos que estar dispuestos a aprender de los jóvenes. Tenemos que estar dispuestos a entenderlos a ellos, no desde los estigmas de la violencia, que son más bien estos jóvenes de estas áreas que han sido vulnerados y que han sido objeto de tanta violencia contra su integridad en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, objetos de discriminación. Podría decir que queremos compartir, ahora sí ya, casi. Podríamos decir que son básicamente 3 claves que nosotros hemos aprendido de estos jóvenes. La primera es, debemos buscar los espacios para que los jóvenes expresen sus heridas. Somos una sociedad vulnerada. Y los jóvenes, cuando, como Agustín, que compartió antes con nosotros, nos expresan todo ese dolor y toda esa rabia que hace reaccionar de estas formas, tenemos que entender que en esas heridas, en realidad está representada las heridas que nos caracterizan como sociedad. Somos todos nosotros que hemos sido realmente vulnerados y de una manera cuestionados como seres humanos. La segunda clave, ¿verdad? Que la primera es esa, abrir espacios para la expresión. Pero la segunda clave es un poco más profundo en el sentido de la expresión misma, la expresión creativa, a través del arte, a través de la música, la danza, el teatro, la pintura, la poesía. Necesitamos que se abran muchos espacios para la expresión. Es poco realmente lo que estamos haciendo en ese sentido. Diría yo, habría que considerar las opciones de explorar como los exploradores, los scouts, y diría hasta el deporte debe ser también un canal. Primero sí, como comúnmente lo decimos, como canal para las energías creativas de los jóvenes. Pero ahí viene realmente el propósito de todo este esfuerzo, que es que sea más bien un esfuerzo para lograr la participación. Todas estas iniciativas, más bien lo que deben lograr es que los jóvenes se identifiquen consigo mismos, que se reconozcan a sí mismos, que expresen sus dolores, pero que al expresarlo con la consiguiente carga de demanda para la sociedad, tengan también, crezcan en la capacidad de poder expresar sus ideas, de poder expresar sus propuestas. Eso es lo que nos puede cambiar. Y si nosotros estamos dispuestos a escuchar estas quejas, estas demandas, pero también realmente estas propuestas, entonces tenemos la posibilidad de encontrarnos como sociedad y de realmente llegar a ser una sociedad, un espacio para que realmente podamos compartir nuestra humanidad. Cuando dentro de un momento, casi unos instantes, ustedes van a regresar del almuerzo, van a tener oportunidad de escuchar algo de esta energía que jóvenes han estado dispuestos a asumir y que han estado dispuestos a asumir no solamente como beneficiarios, como los que pueden gozar de estos espacios, de recibir aprendizajes, de
de desarrollar habilidades, sino que nosotros los hemos visto a estos jóvenes en esta área en particular, ser capaces de tomar aquellos aprendizajes, aquellos espacios, y no solamente desarrollarlos para sí mismos, sino compartirlos con otros y con otras, de salir a otras escuelas, de enseñar, decimos, de acompañar a otros, a niños y a niñas y a jóvenes de su misma edad incluso, para desarrollar estas cualidades, estos talentos. Entonces, cuando los escuchen allá afuera, y ellos les llamen a bailar y a moverse al ritmo que nos van a compartir, quiero que se recuerden, o les invito pues bien a recordarse no de la plática que yo les di, la charla TED que yo compartí, sino más bien de la invitación que hay en ese ritmo y en esa música, para que nos unamos y apreciemos y valoremos estos esfuerzos que se desarrollan en muchas partes en nuestro país, pero que necesitan que los incorporemos y que les demos realmente su valor. Muchas gracias.